Sí, no puede parar, eso no puede parar. Entonces, bueno, mira, pues bienvenido al Bancaforo, Juan Carlos, muchas gracias por esta sesión que nos vas a compartir. La primera pregunta que yo quisiera hacerte es, un poco para poner las cosas en contexto, ¿cuál es la diferencia entre la norma 27001 y la 27002? Porque las dos son seguridad de la información, o sea, están dentro del ámbito y el campo de la seguridad de la información, ¿no? Pero en esencia, ¿cuál es la diferencia? Así es, Ernesto. De hecho, todas las normas de la serie 27000 tienen que ver con seguridad de la información. La diferencia principal radica en que ISO 27001 es la única norma certificable. ISO 27001 es la norma que gobierna el sistema de gestión de seguridad de la información y es la única certificable de toda la serie. ISO 27002 es una guía de buenas prácticas que entra de manera complementaria a ISO 27001 para poder dar un contexto más grande frente a cuál debe ser la buena práctica de implantación de controles de seguridad de la información y de ciberseguridad. Esa es básicamente la diferencia. Buenísimo, buenísimo. O sea, es un complemento, ¿no? Que permite tener una implementación más eficaz y también un perfeccionamiento continuo más eficaz. Así es como podríamos decirlo, ¿cierto? Sí, así es, tal cual, Ernesto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muy bien, amigos bancaforistas, bienvenidos todos al Bancaforo de todos los viernes a las 7:30 de la mañana, hora de Panamá, 6:30 hora de Centroamérica, 8:30 hora de República Dominicana. Muy bien, el día de hoy pues tenemos a nuestro amigo Juan Carlos Reyes, que ya ha estado en otros bancaforos compartiéndonos su conocimiento y su experiencia. Y hoy tenemos el gusto, le hemos pedido que nos dé un panorama de la norma ISO 27002 sobre guía de buenas prácticas para la seguridad de la información, porque esta es una norma que acaba de salir este año, en el 2022, está fresquita, y creo que pues como el propósito del Bancaforo es mantenernos siempre actualizados y siempre conocer pues estadísticas, informes, metodologías y cualquier cosa que nos pueda ayudar para poder hacer mejor nuestro trabajo, ¿no? Así que, pues, Juan Carlos, les puedo decir en una sola línea, y así lo he presentado en las invitaciones, es experto en seguridad de la información, incluyendo ciberseguridad y gestión de riesgos. Entonces, pues se nos va la media hora del Bancaforo si nosotros leemos la hoja de vida completa de Juan Carlos Reyes, ¿no? Pero bueno, Juan Carlos nos visita desde Colombia, nos acompaña, se conecta desde Colombia y dirige operaciones de su organización antifraude para toda Latinoamérica, incluso tiene una sede en Estados Unidos. Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí, la audiencia es toda tuya. Muchas gracias, Ernesto. Sigue disfrutando de Venecia mientras nosotros hablamos de ISO 27002. Bueno, muchas gracias para todos. Buen día. Es un honor poder compartir el día de hoy con ustedes en este Bancaforo. A mí me gusta empezar siempre diferenciando algunos conceptos. Seguridad informática es un concepto que ha evolucionado hacia la seguridad de la información y este concepto de seguridad de la información ha evolucionado hacia el concepto de ciberseguridad. Pero ¿cuál es la diferencia entre esos tres conceptos? Seguridad informática era el concepto que más utilizábamos nosotros hacia el año 2000 más o menos, en el cual estábamos pensando, estábamos planteando la seguridad de los datos y la seguridad de los elementos informáticos, principalmente dicho. Hacia el 2005 más o menos, la versión, eh, se expande un poco este concepto de seguridad informática para que ya no sea solo datos digitales, sino que sea seguridad de la información en el medio en que se encuentra, la información escrita, transmitida oralmente, la que está en nuestras cabezas y por supuesto la información que está también en medios informáticos sigue estando contenida en este concepto. Sin embargo, a medida que hemos ido trascendiendo en nuestros día a día digital, digamos, es decir, a medida que hacemos parte de este ciberespacio, por ejemplo, esto que estamos haciendo nosotros en este momento, que es hacer una transmisión a través de Internet en la cual estamos entregando cierta información, nosotros en este momento estamos compartiendo un ciberespacio,
un espacio que no es tangible, pero que de la misma manera nos tiene reunidos. Y ahí es donde se apalanca el concepto de ciberseguridad. Ciberseguridad ya es trascender el concepto de seguridad de la información en el medio en que se encuentre al lugar donde se encuentre. Y cuando hablamos de seguridad tenemos que pensar también en temas como las nubes, en temas como las redes sociales, en todos esos lugares diferentes en donde se encuentra nuestra información hoy en día, que probablemente ya no sean exclusivamente nuestros escritorios o nuestros elementos informáticos, sino que ya hoy en día tenemos información en casi que cualquier lugar del mundo. Si ustedes han colocado información en entornos cloud, seguramente ya se habrán dado cuenta que esa información puede estar en Estados Unidos, pero al mismo tiempo ser replicada en Europa, por ejemplo. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, tenemos que comenzar a entender la diferencia entre estos tres términos. Y ahora lo que se está poniendo de moda es precisamente el tema de ciberseguridad. Y como les decía al principio, existen múltiples normas de la serie 27000, o más bien, múltiples documentos de la serie 27000, porque la única norma es la 27001. Pero ya cuando hablamos de ciberseguridad, estamos hablando, por ejemplo, de 27017 y 18, que son las guías de buenas prácticas para entornos cloud. 27032, que es la guía de ciberseguridad que data del 2012, que ya estamos trabajando desde el comité de ISO para poder generar una nueva versión que va a ser la ISO 27101, que la vamos a publicar en los próximos años, en los próximos meses, diría yo, que son estas precisamente, 27100 y 101 como normas relacionadas específicamente con ciberseguridad. Sin embargo, todas estas normas entran en complemento en de la única norma certificable que es la ISO 27001. En el caso de un sistema de gestión de seguridad de la información basado en ISO 27001 con todas sus normas conexas, estamos hablando de principalmente 4 etapas para poder obtener la gestión de seguridad de la información. Esa primera etapa, la primera de esas 4 etapas es precisamente un análisis de brecha en el cual podamos entender qué es lo que tenemos y qué es lo que nos hace falta, no solo para el cumplimiento normativo, sino también para la gestión de nuestra seguridad de la información y de nuestra ciberseguridad. Pero la segunda etapa es la más importante de todas. Nada de esto es posible si no ejecutamos, si no hacemos un juicioso análisis de riesgos. Es decir, entender cuáles son los riesgos a los que están expuestos nuestros activos de información, riesgos tanto de seguridad de la información como de ciberseguridad, para poder tomar acciones que nos lleven al cierre de esos riesgos. Esa es la etapa fundamental de todo el sistema de gestión. Y la idea de que hablemos de un sistema de gestión es precisamente porque estamos haciendo referencia a algo medible, a algo que me va a llevar a una mejora continua. Es decir, yo no hago un análisis de riesgos en un momento y me quedo ahí, sino que la idea es que la gestión que me brinda ISO 27001 me permita realmente llevar a cabo el cierre de esos riesgos de una manera gestionada, medible y basada en mejora continua. La tercera etapa es la definición de un modelo de seguridad. La definición de un modelo de seguridad basado en normas, políticas, procedimientos y estándares. Es decir, que tengamos toda esa capa de gobierno frente a la gestión de seguridad de la información y de ciberseguridad. Y finalmente, la última etapa es que podamos hacer una operación de todas las actividades de día a día de manera cibersegura. Es decir, que todo esto que hemos definido en las etapas anteriores, que ese modelo de seguridad, esas normas, políticas, procedimientos y estándares que estamos trabajando, realmente puedan hacerse realidad, valga la redundancia, es decir, que yo pueda verificar en campo que efectivamente eso está funcionando de esta manera. Ahora bien, todo el engranaje de seguridad de la información que tiende hacia el concepto de ciberseguridad, como les decía, se basa en diferentes capas de gestión. La primera de ellas, voy a empezar por acá, la primera de ellas es realizar la gestión de los activos de información, es decir, entender cuáles son esos elementos importantes para mi operación, para mi día a día, que manejan información que pueda llegar a ser sensible, que pueda llegar a ser de especial importancia para mi negocio. Es decir, cuáles son esos activos de información, aplicaciones, servidores, computadores, personas incluso, que tienen información que pueda ser importante, de especial relevancia para mi organización y gestionarla.
Como les decía, hacer la gestión de los riesgos es imprescindible, es decir, hacer la identificación, hacer la valoración y hacer el tratamiento de los riesgos y buscar la mejora continua en los controles. Hacer una adecuada gestión de incidentes. Una adecuada gestión de incidentes implica que, por supuesto, nosotros no vamos a estar exentos de que algo llegue a suceder. Acuérdense que el riesgo cero no existe. Podemos tender hacia una cero tolerancia al riesgo, que es diferente, pero el riesgo cero no existe. Entonces, siempre va a existir la posibilidad de que tengamos incidentes y tenemos que hacer una adecuada gestión de sus incidentes. La gestión del cumplimiento. Para ISO 27001 y en general para todas las normas de la serie 27000, es muy importante el cumplimiento regulatorio, normativo, el cumplimiento de las leyes y el cumplimiento de los requisitos contractuales con mis partes interesadas, es decir, con los entes reguladores o con los stakeholders o con mis clientes. La gestión de la continuidad del negocio. Si bien ISO 27001, o más bien la serie 27000, no tiene que ver con continuidad, lo importante es que aun cuando estemos en una situación de contingencia o de desastre en nuestras operaciones, no se pierda de vista la seguridad de la información y la ciberseguridad. Y finalmente, otra de las cosas que es muy importante para todo este esquema de buenas prácticas de ISO 27000, de la serie 27000, es la gestión del cambio y la cultura, es decir, la gestión de la gente, entender cómo podemos entregarle cada vez más valor a las personas que trabajan con nosotros y que entiendan cuál es la importancia del cumplimiento de los modelos de seguridad de la información, es decir, que se genere una concientización muy clara de por qué necesitamos seguridad de la información y ciberseguridad en nuestras operaciones. ISO 27002, de hecho, es una norma que data de hace 30 años. Es una guía de buenas prácticas que data de hace 30 años. Empezó en 1992 con el estándar británico. Hacia 1995 se convirtió en la BS, British Standard 7799, edición 1. En 1998 la edición 2. En el 2000 surgió por primera vez con el formato de ISO, que es el estándar americano, bajo el bajo el código de 17799. Y en el 2005, cuando surge la primera versión, la primera edición de ISO 27001, surge la primera edición de ISO 27002. ¿Por qué? Porque estas dos normas son pares perfectos. ISO 27001 tiene una parte que se llama el anexo A, que son 114 controles, hoy en día en la tercera edición, 114 controles de seguridad de la información, los cuales yo puedo referir desde la norma ISO 27002. Entonces, por eso en el 2005 salen ambas normas bajo el nombre, bajo el código de 27001 el sistema de gestión, 27002 la guía de buenas prácticas. En el 2013 hay un ajuste de la norma ISO 27001, lo que conlleva un ajuste también, una segunda edición de la norma ISO 27002. Y este año, en abril de este año, para ser más exactos, surgió la tercera edición de ISO 27002. Esta tercera edición, esperamos, digamos que estamos trabajando desde el subcomité 27 de ISO en poder generar, o más bien en generar el cambio del anexo A en la ISO 27001 para que siga siendo perfectamente conforme con esta tercera edición de ISO 27002. ¿Qué es lo interesante de ISO 27002? Si ustedes ven, me voy a volver acá un instante, hasta el 2013 todavía estábamos hablando del concepto de seguridad de la información como concepto principal. Entonces, uno de los primeros cambios que introduce ISO 27002 en la versión de este año, en la tercera edición de abril de este año, es que ya su nombre es seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad. Es decir, las buenas prácticas para seguridad de la información, que era lo que ya veníamos trabajando, pero estamos involucrando el concepto de ciberseguridad y de protección de privacidad. Eso es uno de los cambios más importantes en términos de control y de buena práctica. Ahora bien, en términos del anexo A de ISO 27001, en términos de los controles, de los conjuntos de controles que veníamos trabajando a lo que va a ser o a lo que ya es ISO 27002, tenemos esta transformación. Teníamos entonces
en la segunda edición 114 controles con 14 cláusulas que eran las políticas de seguridad de la información, la organización de seguridad de la información, la seguridad en el recurso humano, la gestión de activos, el control de acceso, la criptografía, los aspectos de seguridad física y ambiental aplicados pues a los centros de procesamiento de datos, la seguridad en las operaciones, la seguridad en las comunicaciones, la adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas, las relaciones con proveedores, la gestión de incidentes de seguridad de la información, la gestión de seguridad de la información en los aspectos de continuidad de negocio y el número 18 que era el cumplimiento. Estos 114 controles y estas 14 cláusulas ahora pasan a ser en la tercera edición solamente 93 controles con 4 cláusulas repartidas de esta manera. Tenemos numeral 5, controles organizacionales de seguridad de la información, por supuesto. Numeral 8, controles hacia la gente. Numeral 7, numeral 5, controles organizacionales. Numeral 6, controles hacia la gente. Numeral 7, controles físicos. Y numeral 8, controles tecnológicos. No se eliminó ninguno de los controles de la segunda edición, pero sí se combinaron muchos de estos controles. Entonces, en esta tercera edición, de hecho, tenemos, aunque son menos controles y menos cláusulas, tenemos 11 controles nuevos de gestión de seguridad de la información y de ciberseguridad. Tenemos 24 controles combinados, es decir, de estos 14, de esos 114, 24 se combinaron en un solo control. Y 58 controles actualizados. Claro, desde el 2013, la concepción de seguridad de la información que existía en el 2013 o la concepción de seguridad de la información que existía en el 2012 por ISO 27032, obviamente es muy diferente 10 años después a la concepción de seguridad de la información y la concepción de seguridad que podemos tener el día de hoy. Entonces, esta guía de buenas prácticas ISO 27002 ahora me permite hacer un muy buen match en términos de cada uno de los controles, entender, esto no estaba en la segunda edición, esta tablita que está acá no estaba en la segunda edición, la tablita de atributos. Entonces ahora me permite entender cada uno de estos controles, si es un control de prevención, de detección o de corrección. Me permite entender también cuáles son las propiedades de seguridad, es decir, si el control me está ayudando a entender aspectos de confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información. Como concepto de ciberseguridad, si estamos en el identificar, en el proteger, en el detectar, en el responder o en el recuperar, es decir, si el control me sirve para cada una de las 5 etapas del modelo de ciberseguridad del NIST. ¿Cuáles son las capacidades operacionales de este control? Entonces, pues aquí vienen muchas más: gobierno, gestión de activos, protección de información, etcétera, etcétera. Y los dominios de seguridad que están relacionados con este control: gobierno y ecosistema, protección, defensa y resiliencia. Entonces, fíjese que ya con ISO 27002, con esta nueva versión de ISO 27002, yo ya tengo la posibilidad de entender y de clasificar un poco más cada uno de los controles que voy a implantar, de forma tal que pueda hacer un mapeo con los atributos de seguridad de la información, que pueda hacer un mapeo con los conceptos de ciberseguridad y que pueda hacer un mapeo con los tipos de control. En este caso, hablar de estos mapeos es especialmente importante. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, cuerpos de certificación existen muchísimos para poder garantizar la seguridad de la información y la ciberseguridad. Entonces, muchos de ustedes habrán oído hablar de COVID, habrán oído hablar de ITIL, que es más de gestión de TI, habrán oído hablar de PCI, de Payment Card Industry, habrán oído hablar de, en fin, de ISM3. Hay muchísimos cuerpos de certificación relacionados con seguridad de la información y con ciberseguridad, pero casi todos confluyen o casi todos tienden hacia ISO 27001. ¿Qué quiero decir con esto? El cumplimiento de ISO 27001 en su sistema de gestión me garantiza una cercanía de cumplimiento con casi cualquier otro estándar internacional que yo quiera certificar, incluyendo PCI. Y el cumplimiento del anexo A de ISO 27001
que es el par perfecto con esta guía de buenas prácticas que es ISO 27002, de la misma forma me va a acercar a el cumplimiento de casi cualquier otro cuerpo de certificación, incluyendo PCI, por ejemplo. Ahora bien, yo les decía al principio, la etapa más importante es la del análisis de riesgos. ¿Y por qué es la etapa más importante? Porque cuando yo conozco mis riesgos, es cuando puedo tener el criterio para identificar cuáles de estos controles de ISO 27002 son los que voy a aplicar para la mitigación de mis riesgos de seguridad de la información y de ciberseguridad. Estas normas o estas guías no son tan sencillas, ojalá así lo fueran, no son tan sencillas como coger los 114 controles y comenzar a armar un checklist y simplemente tachar si lo tengo o no lo tengo. La idea no es esa. La idea no es, la idea de cumplimiento de ISO no es decir, de los 114 controles de la segunda edición cumplo 100, entonces estoy en un 90% de cumplimiento. No, así no es como funciona. El cumplimiento se da en términos de cuáles son los controles que yo he identificado como producto de mi análisis de riesgos y la completitud o la madurez de la instalación de esos controles, que son los controles a los que hace referencia ISO 27002. En esta versión de abril de este año, ahora también tenemos como parte de la formulación de los controles una cosa que se llama el propósito, que es, ya no estamos hablando de objetivos de control como en la edición anterior, sino que lo que buscamos es entender qué es lo que quiere, cuál es el propósito de este control en términos de mi gestión de seguridad de la información. ¿Vale? Y tenemos también la guía de implantación de cada uno de estos controles. Entonces, en este documento de guía de buenas prácticas de ISO 27002, recapitulando brevemente, tenemos el control, tenemos la tabla de atributos para poder hacer los mapeos correspondientes, tenemos la formulación como tal del control, el propósito que busca, cuál es el objetivo de este control, y una guía de implantación del control con varios pasos que yo podría tener en cuenta para garantizar la madurez, para garantizar la adecuada implantación de estos controles. ¿Vale? Entonces, recuerden, la diferencia entre ISO 27001 e ISO 27002 son dos diferencias principales. ISO 27001 es la única norma certificable de la serie 27000 y me define todo el sistema de gestión de seguridad de la información. ISO 27002 es el compendio de controles de buenas prácticas de seguridad de la información que voy a aplicar para la mitigación de mis riesgos de seguridad de la información y de ciberseguridad. ISO 27002 no es certificable. Ojo con eso. ISO 27002 no es una norma certificable. No es una guía certificable. Listo. Tenemos entonces también en esta tercera edición de ISO 27002 el mapeo en el anexo A de ISO 27002, cada uno de los controles con sus correspondientes atributos puestos en una tabla para que sean de más fácil acceso. Y también tenemos el mapeo entre las dos versiones, entre la versión 2022 y la versión 2003. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, miren en este caso, estamos hablando de que el control 5.1 combinó los controles 5.1.1 y 5.1.2 que hacían referencia a las políticas de seguridad de la información corporativa. Entonces, fíjense que este documento, esta nueva edición de ISO 27001 no solo me permite hacer el mapeo correspondiente hacia los diferentes controles, sino que me permite también hacer el mapeo hacia las diferentes versiones. Estos son los nuevos controles, los 13 nuevos controles que trae ISO 27001. El primero de ellos es el 5.7, que hace referencia a la gestión de inteligencia de amenazas, algo que se ha puesto muy de moda ahora con los conceptos de ciberseguridad. Inteligencia de amenazas entendida como el poder entender yo desde mi organización cómo puedo estar siendo atacado por factores externos. La seguridad de la información
para el uso de servicios en cloud, que esto no estaba, pues obviamente en el 2013 no existían ni siquiera las nubes todavía. Entonces, este es un control nuevo también. La continuidad de negocio, la preparación que deben tener las diferentes instituciones para la continuidad de negocio. El monitoreo de seguridad física, la gestión de las configuraciones, obviamente ya en entornos complejos como entornos cloud, el borrado de información, el enmascaramiento de datos, la fuga, la prevención de fugas de datos, que son también una de las principales preocupaciones hoy en día en el entorno de ciberseguridad, las actividades de monitoreo, el filtrado web y la programación o la codificación segura. Estos son 13 controles que no se encontraban antes en las versiones anteriores de ISO 27001, de ISO 27002, perdón, pero que lo que buscan es precisamente darle un poco más de actualidad a los diferentes conceptos tecnológicos a los que nos estamos enfrentando. Caso concreto de ello, el tema de cloud services, el tema de inteligencia de amenaza, por ejemplo. Entonces, en resumidas cuentas, si vemos ISO 27001, las cláusulas 4 a la 10, en ISO 27001, las cláusulas 4 a la 10, que son las que me definen el sistema de gestión de seguridad de la información, no van a cambiar. No cambian con la entrada en vigencia de esta nueva edición de ISO 27002. ¿Qué quiere decir eso? Si usted en su organización ya tiene un sistema de gestión basado en ISO 27001, certificado, no se preocupe, que con ISO 27002 no va a haber cambios ni en su certificación ni en su sistema de gestión. ¿Cuáles son los cambios que sí va a haber? Se van a actualizar los controles del anexo A en ISO 27001 para que sean congruentes con la tercera edición de ISO 27002. Es decir, con todas estas cláusulas que hemos visto. Pasamos de 114 controles a 93 y en solo 4 grupos de control en lugar de 14 que teníamos antes. Y hay 11 nuevos controles, no se han eliminado ninguno, no se ha eliminado ningún control anterior, pero sí se han combinado 24 de estos controles. Ahora, esto tiene unas implicaciones importantes desde el punto de vista de gestión, porque mucha gente me ha preguntado, bueno, como ISO 27001, anexo A e ISO 27002 tienen que ser pares perfectos todo el tiempo. ¿Qué implicaciones tiene eso para mi certificación como auditor interno, como auditor líder de ISO 27001? No tiene ninguna implicación. ¿Qué implicaciones tiene para mi sistema de gestión de seguridad de la información basado en ISO 27001? No tiene ninguna implicación. ¿En dónde va a estar la implicación? Probablemente en la declaración de aplicabilidad, es decir, ese documento que es el resultante de, como les venía diciendo, de mi análisis de riesgos, del resultado de mis análisis de riesgos, yo voy al anexo A o a ISO 27002 y selecciono un conjunto de controles con los cuales voy a mitigar esos riesgos que he identificado originalmente. Entonces, de pronto ahí, y eso tiene que quedar documentado, entonces de pronto ahí es donde puede haber el único cambio para que sea congruente con los nuevos controles que yo estoy definiendo, que yo estoy seleccionando para todo el tratamiento de mis riesgos. ¿Vale? Bueno, esto era lo que les quería compartir